Luis Patricia Mejía Guerrero es especialista de la Comisión Interamericana de Mujeres, integra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, fue integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este ámbito, en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. Luz, muchas gracias por la entrevista con Claxo TV. Cuando uno dice Comisión sobre Mujeres, ¿es solo violencia contra las mujeres? ¿Es un tema de género o hay alguna cuestión nueva en esto? No, nosotros trabajamos, desde donde yo trabajo es la coordinación técnica, digamos, del seguimiento de Belén do Pará, pero la Comisión Interamericana de Mujeres es mucho más amplia, incorpora todo lo que tiene que ver con participación política de mujeres y toda una línea de trabajo sobre diferentes discriminaciones que sufren las mujeres. Así que trabajamos como, digamos, estos tres grupos que están vinculados obviamente, discriminación, violencia y participación política como ejes centrales del trabajo de la Comisión Interamericana de Mujeres y en específico en el tema de violencia como seguimiento a la Convención de Belén do Pará, específicamente. ¿Qué es exactamente la Convención de Belén do Pará y de qué año? Sí, la Convención de Belén do Pará cumple ahorita 20 años, estamos cumpliendo este año 20 años y es la convención, primero la convención con mayor número de ratificaciones en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por un lado y por otro lado es la primera convención que especificó dos cosas fundamentales para las mujeres de la región. Uno, que los derechos de las mujeres eran derechos humanos y dos, que la violencia contra las mujeres era una violación a los derechos humanos. Y a partir de ahí la Convención desarrolla una serie de obligaciones para los Estados partes que suponen mecanismos no solo de protección, sino de transformación cultural para generar el derecho de las mujeres a vivir en un mundo libre de violencia. Entonces digamos que es una convención muy amplia, de un nivel de protección muy grande hacia las mujeres de la región, pero al mismo tiempo es una gran desconocida. Entonces el trabajo que estamos haciendo ahora es profundizar el conocimiento de la Convención a propósito de sus 20 años, revisar lo que ha logrado la Convención en la región los últimos años y al mismo tiempo reforzar este trabajo en cada uno de los Estados partes. Cuando uno escucha, y lo mío no es una pregunta científica, sino un tema de impresiones, y yo no confío en mis impresiones, simplemente te las transmito. ¿Aparecen más casos de violencia contra las mujeres porque es más visible o porque aumentaron? Son las dos cosas. En la región están ocurriendo dos cosas. Primero, hay una evaluación sensible, o se está poniendo un foco sobre el levantamiento estadístico de los casos de violencia contra las mujeres, que hace 10 años no existía. Sigue siendo con mecanismos muy precarios en toda la región. Discúlpame, te interrumpa. ¿La estadística es sobre casos denunciados o es investigación sociológica sobre casos de violencia, incluso los no denunciados ante la justicia? Son las dos cosas, las dos. Porque digamos, las encuestas es una herramienta que se está utilizando mucho en las encuestas de población que incorporan un módulo donde se pregunta respecto a la violencia que pueden estar sufriendo o han sufrido las mujeres a lo largo de toda su vida o en el último año. Las encuestas de enfermedades también es uno de los mecanismos y por otro lado está todo lo que tiene que ver con registros judiciales, registros administrativos o registros sanitarios. Hay, digamos, diferentes niveles de recolección de data. Tenemos un problema en la región que no podemos sumar esa data porque los diferentes estados que están recogiendo data no la recogen de la misma manera. Claro. Entonces uno de los trabajos que estamos haciendo ahorita es intentar unificar los métodos de recolección de data. El segundo elemento es que, en efecto, en aquellos estados donde se está recogiendo data, te pongo el ejemplo de México, por ejemplo, que tiene un sistema bastante amplio y el Instituto Nacional de Estadística de México es un instituto grande que viene trabajando el tema. En México algunos estudios dicen que además de que se está viendo la violencia, está aumentando por fenómenos como, por ejemplo, la trata, el narcotráfico y otros elementos que hacen de la mujer, además no solo dentro de la violencia intrafamiliar, sino en el marco de la violencia que la incorporan de otra manera.
Todos los temas de trata, de tráfico de armas, de, digamos, los nuevos delitos grandes, delitos transnacionales, están incorporando un componente de violencia contra las mujeres muy amplio, y eso habla de un aumento también, de violencia en ciertas zonas, sí, ¿no? ¿Es contra las mujeres en tanto mujeres, o las mujeres están más involucradas o como víctimas o como participantes en tema de narcotráfico y entonces en la estadística suben? Las No en dos tanto cosas. mujeres, sino simplemente porque empezaron a participar en cosas de las que antes no participaban, o son víctimas en mayor medida de cosas de las que antes no eran víctimas, también por su nivel de exposición. Mira, hay las dos cosas de nuevo. Nosotras ahorita, desde la Comisión Interamericana de Mujeres, estamos haciendo un estudio sobre mujeres y drogas, tratando de identificar no solo como la mujer víctima en el proceso de la Sí. droga, sino sus niveles de participación, pero víctimas del sistema de administración de justicia, donde las mujeres terminan siendo doblemente criminalizadas y sustancialmente más expuestas en los procesos judiciales que los hombres, ¿no? O sea, la mujer mula, por ejemplo, tiene un nivel de exposición judicial mucho mayor que el hombre ¿Sí? narcotraficante. ¿Por qué? Porque las penas son igual de duras que penas de narcotráfico. O sea, no, digamos, el nivel de los delitos de bagatela, que podrían llamarse así, o donde la mujer participa mayormente, que son en los delitos, digamos, de menor cuantía, Sí. tienen penas endurecidas porque fue la política que se utilizó los años anteriores. Y luego la mujer participa por ser cabeza de familia, porque la mayoría de esas familias son familias monoparentales donde la cabeza es la mujer y ve en el negocio de la droga una participación directa. Luego tienes un sistema de administración de justicia que en los últimos años se endureció ampliamente y que generó además que las penas contra delitos de droga fueran sin ningún proceso. Entonces tienes como una doble exposición porque estás dejando a la familia sin cabeza, porque la mujer está participando, porque son penas endurecidas, porque las cárceles no están preparadas para el aumento exponencial que tuvo la participación de la mujer en estos delitos. Hay una cantidad de factores que están impactando allí. Eso por decirte un tema, pero luego también porque son víctimas. Porque se ha desatado, por ejemplo, en algunas zonas de México unos niveles de violencia muy brutales en los temas de droga, donde las mujeres también resultan siendo víctimas. O en los delitos de trata, que se han ido profesionalizando. Los delitos de trata de personas siguen siendo las mujeres y las niñas las víctimas más, digamos, el porcentaje mayor. Entonces allí hay delitos que antes no existían o que existían con menos nivel de participación internacional. Luz, y la violencia intrafamiliar, en lo que se puede haber medido o analizado, ¿es mayor, igual o menor que hace 20 años en el momento de la convención? Mira, hace 20 años no se contaba, y entonces ahí es donde está la otra parte. Hace 20 años no contábamos cuánto era, no la visibilizábamos. Hoy en día se ha contado y en los países que se cuenta sigue siendo muy alta. Seguimos sin tener patrones que nos permitan hacer una afirmación sociológica seria al respecto. O sea, yo no podría decir en un estado ha crecido o ha bajado. En algunos estados como Perú, que tiene como un mecanismo de recolección de data de manera consistente en los últimos años, ha bajado algún nivel de violencia. Por ejemplo, la violencia física en algunas zonas resulta que puede, con las campañas informativas o en Chile mismo, donde hay un índice altísimo de femicidios, se redujeron los feminicidios y aumentaron los feminicidios frustrados, por ejemplo, ¿no? O sea, sigue habiendo violencia, pero no llegó al paroxismo que supone. Y sin llegar al caso del femicidio, en las investigaciones tuyas o de ustedes como organismos, en los diferentes organismos de los que fuiste participando y las investigaciones académicas, ¿cuál es la causa? Porque algunos dicen, en las investigaciones te aparece el patriarcado o te aparece reproducción de otras violencias, pero ¿cuál es para vos la causa o las principales causas? El sistema desigual de relaciones de poder en el que vivimos claramente está, y el patriarcado tiene digamos, yo estoy convencida de que es el patriarcado. Siempre trato de aclarar un poco más de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, porque siempre queda como un concepto allí un poco... Sí, por eso yo no hablé de machismo, yo hablé de patriarcado, claro, que me parece que es anterior al machismo. Claro, ¿no? Sí, y realmente hay un sistema de desigualdad de poderes donde las mujeres están subordinadas, tanto en lo legal como en lo social, y además hay una construcción social del poder del hombre sobre la mujer muy fuerte, muy arraigado, que
que se reproduce en el sistema educativo, que se reproduce en el sistema social y que se reproduce a través de los medios de comunicación social. Entonces tenemos mujeres convencidas de que los hombres nos tienen que ordenar la vida o nos tienen que incluso disciplinar de alguna manera. Y unas normas sociales muy arraigadas. Fíjate que desde que existe la Convención de Belén do Pará, la producción legislativa de la región fue muy amplia en términos de protección para la mujer, pero esa protección legislativa no generó necesariamente un cambio cultural. Las mujeres siguen sintiéndose necesitadas de un hombre que las represente y en tanto lo necesitan también nos sometemos de alguna manera a ese poder masculino, incluso disciplinario. Y aun cuando las leyes nos protegen, las normas sociales siguen indicando que, bueno, que una mujer, si hay un comentario que van varias mujeres juntas caminando, que lo comenta Marcela Lagarde, y se dice, bueno, ¿para dónde van por ahí solitas? Aunque sean un grupo enorme de mujeres. Sí. Y es porque no hay un hombre representando ese grupo de mujeres. Entonces, hay una construcción social muy arraigada pese a los 20 años de Belén do Pará, que es como, digamos, lo que genera la brecha, ¿no? La brecha entre todas las políticas públicas que hay hoy en día en toda la región, entre todas las leyes que hay hoy en la región y en la realidad de las mujeres que el marido les sigue pegando y que ellas siguen justificando en cierta medida un nivel de violencia. Hay otro nivel que ya es socialmente impresentable, ¿no? Uh-huh. Hay otro tipo de nivel pero por ejemplo, en las encuestas de Colombia, todo lo que tenía que ver con las amenazas como tal, el 70% de las mujeres habla de que ha sido amenazada por su pareja en algún momento de su vida. Amenaza de violencia, amenaza de muerte, amenaza de expulsión, del hogar. Amenaza, te voy a hacer, una amenaza es, te voy a hacer, si sigues así ya vas a ver qué, ¿no? Y entonces, bueno, la amenaza obviamente es un valor muy alto, pero hay una relación todavía de poder donde el porcentaje es muy alto. Las encuestas de Paraguay, por ejemplo, contaban donde, sin lugar a duda en Paraguay, entre los hechos de violencia fuera del hogar y los hechos de violencia dentro del hogar, el lugar más violento para las mujeres y más inseguro para las mujeres en Paraguay es el hogar. Sí, en la Argentina también. Y en Argentina también. Bueno, para los hombres también, no solo para las mujeres. Creo que el 90% de los homicidios son cometidos en la Argentina, si vamos a los homicidios, no a la violencia. 90% creo que es la cifra de las registradas, son cometidos por conocidos o vecinos de la familia. De hombres, donde las víctimas de hombres y mujeres, son en general. Claro, pero sí, casi de cualquiera. Pero seguramente el caso de la mujer debe ser claro, yo creo que si nosotros hacemos un análisis de esa cifra global, nos daremos cuenta que ese porcentaje lo aumenta el hecho de que las que mueren. Porque en el caso de los hombres, que también son víctimas de violencia, sobre todo en un grupo etario juvenil, digamos, sí. Pero en general la violencia es en la calle, fuera de la casa. Uh-huh. Los hombres que mueren víctimas de violencia son, o sobre todo por situaciones callejeras. Sí. Mientras que las mujeres que mueren víctimas de violencia, en un porcentaje muy alto, mueren dentro de su hogar. Dentro de su casa. Lo cual hace muy visible la diferencia y la necesidad de distinguir esa data, ¿no? Luz, ya volvemos. Ya volvemos con Luz Patricia Mejía Guerrero, especialista de la Comisión Interamericana de Mujeres. Seguimos conversando con Luz Patricia María Guerrero, especialista de la Comisión Interamericana de Mujeres, aquí en la sede de la Secretaría Ejecutiva de Claxo en Buenos Aires, el Claxo TV. Luz, antes en el primer bloque hablábamos de homogeneizar estadísticas, vos comentaste eso. ¿Cuál es el nivel de avance en ese sentido? Pues efectivamente, si los países tienen o deficiencias internas o no son compatibles, para el sistema interamericano es prácticamente imposible hacer otra cosa que aproximaciones intuitivas. Sí, bueno, hay aproximaciones intuitivas desde luego por un nivel de, digamos, por un estado de circunstancias de las que nos hablan las organizaciones que trabajan con el tema, el mismo estado que recoge, porque te digo, no es que no haya estadísticas, todos los estados tienen algo. Tienen un nivel de recolección de data mayor, más desarrollado o menos desarrollado. El problema que tenemos ahorita, y que es mundial, no es un problema solo de la región, es que todos los estados reciben estadísticas de maneras diferentes. Y dentro de los estados, diferentes organismos recolectan estadística, con la cual no podemos sumar la estadística. Ahora, la poca o mucha estadística que hay siempre habla de que hay una situación grave
de violencia contra las mujeres. ¿Me explico? O sea, los ministerios públicos que reciben la denuncia, las policías que reciben la denuncia, los ministerios, los establecimientos de salud que reciben las denuncias, todo apunta a que hay una situación aún muy grave de violencia contra las mujeres. Y además lo que estamos viendo ahorita en el tema de informaciones que se recogió durante estos años sobre la violencia intrafamiliar o doméstica. Y estamos intentando que se haga también una mirada sobre todas las demás violencias que no ocurren dentro del ámbito privado, porque la Convención de Belén do Pará incorpora una perspectiva mucho más amplia de violencia contra las mujeres, que no es solo la perspectiva privada, sino también la perspectiva pública. Y esa perspectiva pública está menos documentada. Por ejemplo, algo que ha sido, digamos, que fue identificado como un problema gravísimo que viven las mujeres, como una violencia de sus derechos, es el acoso sexual laboral. Y entonces tenemos un movimiento, si se quiere, regional, de legislación de protección hacia las mujeres que son víctimas de acoso laboral o sexual. Sin embargo, sigue siendo incipiente porque, si bien las mujeres tienen algunos mecanismos para protegerse, nadie está levantando esa data a nivel público o privado, mucho más complejo en el ámbito privado, con lo cual pues también siguen siendo como herramientas muy precarias que estamos teniendo para levantar información para políticas públicas. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos una brecha de aplicación de la norma muy grande. Entonces, tenemos una cantidad de normas que establecen derechos, una cantidad incluso de jueces y juezas que han sido nombradas para la aplicación de ese derecho, pero una brecha en el conocimiento de los derechos de las mujeres muy grande. Y ahí es donde estamos tratando de trabajar con Claxo para aminorar esa brecha. Y esa brecha, ¿cuánto tiene de ignorancia, cuánto tiene de prejuicio, que en general ambas cosas están relacionadas, y cuánto tiene de intereses? Mira, yo creo que hay un problema serio, como te decía, en toda la gravedad de la situación de los derechos de las mujeres, que tienen que ver con el sistema patriarcal, que tiene que ver con la mirada androgénica de la norma, ¿no? Y de que muchas normas, por ejemplo, te digo, los primeros 10 años de Belén do Pará se hicieron normas para proteger a la mujer, pero eran normas que protegían la familia, no a las mujeres. Sí. Y entonces se buscaba proteger la familia como célula de la sociedad, y entonces por eso la mujer tenía que sentarse a reconciliarse con su marido que le había partido 4 costillas, por decirlo menos. Entonces, tratar de cambiar esa visión a una visión donde, mira, no es la familia lo que se quiere proteger, es a las mujeres. Y además difícil definir exactamente cómo está conformada una familia hoy, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Además, es un pequeño problema, claro, no solo académico, digo, no sino solo social académico. práctico. Claro, porque ahorita la familia es muy amplia, ¿no? Tenemos unas familias conformadas, siempre ha sido muy amplia, pero nos estamos dando cuenta ahorita. Claro. Pero se protegió esa familia de papá, mamá con niños. Y entonces eran protegidos los niños, eran protegidos todos los sujetos de la familia, y la mujer terminaba quedando en un segundo o tercer plano. Hoy en día, pues las mujeres ya son leyes, digamos, estamos transitando hacia leyes de protección integral de las mujeres que abarcan no solo el tema familiar, sino, como te decía, todos los otros temas que ocurren en la vida de las mujeres. Pero sigue siendo, por ejemplo, llega al juzgador o a la juzgadora, y la juzgadora todavía tiene ese prejuicio sintiendo que, bueno, es probable que haya pasado algo, o que ella haya hecho Incluso algo. Cuando la jueza es mujer pasa eso. Incluso cuando la jueza es mujer. Y bueno, y todavía lo vemos, y sobre todo lo vemos continuamente en los casos de violencia sexual, por ejemplo, que son las normas más antiguas en la región, porque la violencia sexual siempre estuvo penalizada. Pero cuando nosotros todavía ponemos la lupa en cómo se dan los mecanismos de investigación en los casos de violencia sexual, todavía hay un cuestionamiento sobre la víctima muy amplio: cómo iba vestida, qué bebió, cómo se comportaba, qué señales dio al agresor, si realmente fue en contra de su voluntad o no. Siempre hay como una investigación del comportamiento de la víctima. Entonces todavía hay un problema cultural de cómo se perciben incluso esas normas y cómo se aplican. Y esa construcción de que los hombres siempre tienen ciertos niveles de privilegios y derechos frente a la víctima, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo. Yo creo que Belén do Pará avanzó en temas legislativos, avanzó en planes, pero no avanzó en la construcción o la deconstrucción de estereotipos que terminaron construyendo sociedades tan patriarcales como las que vivimos hoy en día en la región, ¿no?
¿Viene de dónde eso? Bueno, Históricamente. ahí, digamos, nos metemos en un tema más sociológico, ¿no? Sí. Hay una construcción y ya no está dentro del trabajo que desarrolla la Comisión Interamericana específicamente, pero bueno, la construcción, hay muchas tesis, algunas muy buenas, sobre el capitalismo como un mecanismo con la necesidad de que la mujer fuera el ente reproductor de la mano de obra barata, ¿no? Y entonces, bueno, se queda la mujer en la casa cuidando tantos niños como pueda porque facilita el proceso de mano de obra barata. Eso es digamos, una construcción teórica con respecto a cómo se refuerza un sistema patriarcal que también es histórico, no vamos a decir. Pero hay algunas Roma, sociedades, tenés el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenés ejemplos claro, lo que tenemos quieras. como las religiones más antiguas también que fueron interpretadas progresivamente con una mirada mucho más patriarcal que en otros momentos de la historia. Lo que sí se ha planteado es que en los últimos años de la historia, digamos, sí ha habido como hubo un reforzamiento con el sistema capitalismo, después de la Revolución Industrial, que profundizaron los mecanismos. Digamos, hay algunos estudios que hablan de que las mujeres en la Edad Media, aunque eran víctimas de manera claramente desigual, bueno, vivían en comunas, se ayudaban las unas a otras, trabajaban en el campo y también todo el mundo había una diversidad de roles en el trabajo que hoy en día y que en los últimos años de la historia no se ha dado, porque hubo una división sexual del trabajo muy claramente donde el hombre era proveedor y la mujer reproductora. Y todos los temas de cuidado se desarrollaron alrededor de la mujer, siendo la mujer buena, la mujer sensible, la mujer afectiva, la mujer cuidadora, mientras que el hombre es el hombre proveedor. Y esa división de roles se instaló mucho, sobre todo en los últimos años. Y esta nueva mirada y la nueva práctica, digo, de Belén do Pará para aquí, ¿cambió a los movimientos feministas? Bueno, mira, yo creo que el movimiento feminista, dos cosas, siento que no vengo del movimiento feminista, yo vengo del movimiento de derechos humanos. Algo que creo que es muy concreto, primero que creo que el movimiento feminista es el que ha dado mayores aportes doctrinales a la transformación y a la interpretación del derecho y del derecho de los derechos humanos. Por ejemplo, una cosa que hizo Belén do Pará que es realmente transformadora es entender que no solo el Estado viola derechos humanos, que no es el único ejecutor de mecanismos de opresión y de sistematización, que el Estado viola por acción pero también viola por omisión. Y eso es un paso cualitativo en la interpretación doctrinaria del derecho internacional de los derechos humanos. Eso por un lado. Por otro lado, el acceso en términos de derechos que ha logrado el movimiento feminista en comparativa y cualitativamente con otros movimientos sociales es amplísimo. El acceso a la mujer a la educación, el acceso a la mujer a la salud, la transformación de las... ha habido como un proceso muy amplio. Ahora, el feminismo tiene, como todos los movimientos, miles de tendencias, miles de ramas, ¿no? Pero es evidente que Belén do Pará generó una tensión especial en los movimientos sociales y en los movimientos de derechos humanos frente a una realidad que antes era vista como normal, que es eso, que cuando se establece que los derechos de las mujeres son derechos humanos, lo cual parece obvio, pero no lo era, es un salto muy importante en materia de protección de derechos humanos de las mujeres. Una de las cosas que a veces aparece es que los chicos o las chicas, los hijos y las hijas, quedan como anexos de la mujer y dejan de ser a veces sujeto de derecho, aunque teóricamente lo sean, porque aparecen como adosados. ¿Cómo lo ves este tema? De nuevo, ese es el estereotipo que se construyó en nuestras sociedades patriarcales de que la mujer cuida. Y en tanto la mujer cuida es la responsable de hijos e hijas hasta que hijos e hijas sean responsables por sí mismos y las mujeres sean responsables de sus hijos e hijas y de su pareja o de los adultos o de los más pequeños o de los que tienen discapacidad o de aquellos que no se pueden valer por sí mismos. Fue toda la teoría del cuidado construida en el estereotipo de que es la mujer la que debe cuidar. Y eso marca también una realidad en nuestra región que obliga a la mujer a estar en la casa, porque está con los pequeños hasta que los pequeños son más grandes, pero cuando ya los pequeños son más grandes, los adultos mayores son muy mayores. Entonces, esa lógica del cuidado que se instaló en la sociedad moderna generó también, por supuesto, un desarrollo de
relaciones de poder vinculadas con el dinero, con la economía, a partir del hombre proveedor en el hogar. Y no ¿no? se descuida el tema de los derechos de los chicos por esa vía, porque a veces ahí sí hay casos donde la mujer no es víctima, sino victimaria. Mira, hay casos de casos y también el desarrollo del derecho internacional de la protección de niños también ha sido muy amplio. Después de la Convención Internacional del Niño, que estableció que los niños no eran objetos, sino sujetos de derecho, y las niñas y adolescentes eran sujetos de derecho, también hay un cambio. Yo creo que en los últimos 15, 20 años ha habido un cambio cultural muy importante porque se empezaron a establecer esa categoría general de derechos humanos, se empezó a decir ya va, pero si somos humanos y humanas todas, ¿por qué unos son más humanos que otros? Claro. Vamos a ver cómo estamos analizando esto. Y ahí el derecho de niñas y adolescentes, el derecho de las mujeres, el derecho de las personas con discapacidad, el derecho de los pueblos indígenas, empezaron a surgir ciertos focos de atención en temas que, pese a ser seres humanos, no se estaba poniendo atención, y ha habido un desarrollo muy rico los últimos 20 años que sigue en proceso de transformación. Pues no es un proceso acabado, ya no lo terminamos, seguimos construyendo. ¿Cuánto tiene que ver en todo lo que vos hablas? Hay una palabra que me parece que no dijiste, pero que yo veo flotando como realidad, que es el tema de la desigualdad. Bueno, las desigualdades. O los cruces de las diferentes desigualdades, si querés. Claro. Bueno, en el caso de los cruces de las diferentes desigualdades, digamos que ahorita es un concepto sociológico que aplica para todos, ¿no? No es lo mismo ser mujer indígena que ser mujer o ser mujer indígena. No es lo mismo ser mujer y vivir en la ciudad que ser mujer, vivir en el campo, ser afrodescendiente, ser indígena, ser una mujer con discapacidad, ser una mujer mayor, una mujer embarazada. Hay como múltiples factores que pueden profundizar más las desigualdades, y hay desigualdades estructurales en toda nuestra región que hicieron o que hacen evidente que aquellos que tienen más factores de desigualdad pues estén en situaciones mucho más complejas, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes críticas del feminismo descolonizador es que estos derechos reconocidos internacionalmente solo los pueden ejercer las mujeres blancas que están en la ciudad, ¿no? Y que tienen los recursos para acceder a eso. Y yo creo que también eso es un aporte muy interesante que se está haciendo en el derecho internacional de los derechos humanos y de los derechos humanos de las mujeres, porque es retomar algunos de esos pensamientos y ponerle foco y analizarlos desde una perspectiva de derechos humanos, y eso ha ido generando una visión un poco más amplia de las desigualdades estructurales, ¿no? Entender que ahorita los derechos humanos no son violados por los órganos represivos del Estado, como fue en las décadas pasadas, por ejemplo en el sur de la región, o en Centroamérica, la verdad fue en toda la región, con algunos puntos más graves que otros, pero que hoy en día hay unas desigualdades estructurales como la pobreza, la exclusión, que generan graves y masivas violaciones a los derechos humanos, y que hay que ver cómo desde esas desigualdades estructurales se ejecuta los mandatos internacionales de protección de derechos humanos, ¿no? Luz, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Luz Patricia Mejía Guerrero, aquí en Claxo TV.